esta entrevista con la magistrada Smaylis Rodríguez. Ella es la procuradora fiscal titular de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. Con ella vamos a conversar acerca de los temas que hay, que ligan, que tienen que ver con la justicia local y otros temas, por supuesto, sobre todo el tema de la evolución que ha venido dando la institución, que es quizás uno de los pilares, sin quizás, más importante que tiene una sociedad, el Ministerio Público. Ministerio Público, justicia, policía, es una mesa de tres patas que obligatoriamente hay que mantener de pie. Así es que buenos días, mi querida y adorada magistrada. Buenos días. Qué placer tenerla aquí. Sí, qué placer, de verdad, para mí estar por aquí. No es que me quieren tanto, pasan años y no nos vemos. Eso va a cambiar. Le tengo que decir a mi maestro querido. Está bien. Muy bien. Pero de verdad que yo honradísima siempre de estar aquí en el programa, no solamente por la calidad de cada uno de ustedes como panelistas, sino también por el abordaje integral que hacen desde su plataforma en cada uno de los eventos y de todos los temas que están en boga en la República Dominicana. Así que un placer para mí de verdad estar en el día de hoy con ustedes. Esta mañana cuando venía para acá, pasé frente al Palacio y vi que habían gomas quemadas. Ahora me entero en las noticias, el resumen que hace cada día Vladimir Paula, de que hubo una protesta ayer con relación al tema del niño que fue tumbado del motor por un miembro del ejército, y ellos están pidiendo que se haga justicia. ¿Cuál es la situación de ese proceso en este momento? Sí, fíjese, nosotros habíamos referido que como garantes del Estado de Derecho, pues obviamente las protestas son necesarias y son derechos constitucionales de los ciudadanos. Lo que siempre hemos referido en cada uno de los escenarios es que las protestas no pueden realizarse vulnerando derechos de otros ciudadanos al libre tránsito y obviamente dentro del marco de situaciones que puedan afectar la integridad física de otras personas. Pero las protestas siempre van a ser válidas, son uno de los derechos constitucionalmente establecidos y no solamente eso, sino que es una de las cartas, vamos a decir, de presentación de la provincia Duarte en cuanto a que los ciudadanos de la provincia de Duarte siempre tienen interés en todo lo que tiene que ver con la sociedad y es una muestra de civismo. Si son realizadas dentro del marco de las reglas, las protestas pacíficas son válidas. Las protestas fuera del ámbito pacífico, entonces sí dejan mucho que decir de nosotros como sociedad y pues obviamente tenemos que seguir avanzando a una sociedad en la que pueda existir un intercambio sin la necesidad de que se llegue a vulneración de otros derechos de otros ciudadanos. Viendo muy acorde con lo que estamos viviendo y sobre todo qué bueno que usted como administradora del Ministerio Público en esta zona tenga esa idea, esa visión. Hemos visto de una forma estridente y me gustaría ver la posición del Ministerio Público respecto a casos que se han dado situaciones con motoristas en el país. Aquí se han dado también, pero no han trascendido. Pero me está preocupando porque lo de Santiago yo lo describí aquí, que de dónde sale esta solidaridad extrema que llega a asesinar. Porque un hecho que yo sea un motorista, involucrarme en el hecho del otro cuando ni siquiera ha tenido un accidente. Entonces yo hoy me surgió decir, aquí ya se están generando hechos violentos hasta por un susto. Porque simplemente se encontraron y casi chocan, pero no llegaron a chocarse. Uno de los dos tenía una imprudencia, pero hasta por un susto están chocando. Y eso creo que el Estado, y en este caso el que persigue, y son hechos de orden público, y le compete al Ministerio Público. ¿Cómo usted ve esta situación y qué usted entiende que debemos hacer? Bien, en ese sentido, quiero destacar que nosotros
que además es un honor para mí, representando a la Fiscalía de Duarte, formar parte de la Mesa de Estrategia de Seguridad Ciudadana, denominada Fuerza de Tarea de la República Dominicana. Y desde la Fuerza de Tarea, pues obviamente cada evento o nuevo tipo delictivo de criminalidad que pueda presentarse, porque los delitos y la criminalidad van avanzando como avanza la sociedad. Sí. Nunca va a ser estático. De hecho, por eso Sí. es que ya tenemos la demanda de la modificación del código, porque hay muchas tipologías y muchas acciones, Sí. porque para que exista un delito debe de existir una acción, un movimiento del ciudadano que lo provoque, y ahora en el nuevo código una omisión, ¿verdad? Sin entrar mucho en teoría, Sí, en ciertos una omisión. aspectos. Pero la realidad es que esto nos lleva a nosotros a que como Ministerio Público y representante de la sociedad debamos hacer análisis más ampliados, no solamente desde el ámbito, y lo he dicho en escritos, de persecución per se, sino también de integración con la sociedad y de trabajo en conjunto con la prevención. Es por eso que... Dame un paréntesis. Sí. Tú lo que estás diciendo es que el código que todavía no ha entrado en vigencia, ¿han visto la necesidad de cambiar alguna cosa? No, no. Ok. No, hacía Querés referencia aclararlo. a que a razón de la actualización social o de las acciones Sí, sociales sí, sí. actuales, pues obviamente ya es una demanda Así con es. un código de tanto tiempo Sí. de que debamos actualizarnos. Claro. Pero este entra en agosto ya. Sí, esperemos, ¿verdad? Dependiendo de si existieran o no modificaciones Ya. al respecto. Pero la realidad es que sí, vemos que la violencia social, más que nada, es uno de los puntos que mayor o que va en escalada en la República Dominicana. Y la violencia social es cuando hablamos de que no es una violencia relacionada a criminalidad per se, sino por comportamientos ciudadanos que no pueden ser detenidos por las agencias del orden, sino que necesitan de una intervención integral del Estado. Esto nos lleva a que tengamos que traer una cultura de paz, a que debamos tener un cambio cultural. Eso lo vemos en los accidentes de tránsito, que en República Dominicana es uno de los países, a pesar de nosotros ser una isla de Latinoamérica, más altos en temas de accidentes de tránsito. Y sin duda esto es Que un la tema... India. Y sin duda esto es un tema de educación. De hecho, no podemos negar que el país intenta hacer un avance, aunque nos faltan muchas cosas por lograr. Mi hijo, por ejemplo, ya recibe educación vial, y eso es un tema interesantísimo que logremos hacerlo, que nosotros podamos irnos reformando en ese sentido. A propósito de lo que decía mi querido hermano Francis, el tema de cómo los ciudadanos reaccionan a las situaciones que se presentan en el momento, así sea por un roce, inmediatamente Y ocurre hasta por un susto, porque lo del chofer que le dieron, que es del orden escolar. Del traje. El pendejo Sí. ese, perdón, el caballero ese que está pidiendo clemencia, andaba con 2 niños haciendo el trabajo de también que estaba haciendo el del autobús, que era transportando 2 adolescentes. Y lo desmonta para ponerse a discutir, le da una trompada que no tenía razón. Y lo mejor de esto, señores, venía en vía contraria. Y él mismo es que se sorprende porque el autobús va en su correcta y le da una trompada. Sí, sí, eso es un tema de lo que estamos abordando, y ciertamente se propone una mesa integral en el que se puedan traer los ministerios que tienen ese compromiso con la prevención, aunque nosotros como Ministerio Público tratamos de formar parte, pero obviamente hay una parte estatal propia que debe de promover esas campañas, que le invitamos también a todo el programa a que se una, que podamos crear conciencia. Sí, Ustedes son sí, claro. los líderes y quienes llaman a la atención de la ciudadanía, porque, ¿verdad?, la sociedad ha avanzado y A la pues ya orden, está a la muy orden. centralizada en redes, y es una forma de que nosotros podamos ir creando conciencia, no solamente con temas de tránsito como los que se presentan, sino con muchísimos temas de la sociedad, de personas que infringen o cometen hechos sin haber cometido hechos previamente, pero que por un momento de exacerbo, de arranque, de emociones, entonces cometen acciones que luego no tienen reparo, que no sea el sometimiento per se, y entonces el dolor de las familias, tanto de la persona del occiso o de la persona que se ve envuelta o vulnerada en su derecho, como de quien ha cometido el delito. Hay una preocupación a nivel nacional. Evidentemente hemos escuchado las posiciones de la procuradora, de las universidades, del sector comercial, de lo que está sucediendo con el conflicto social. Se ve una involución de la sociedad dominicana en el comportamiento cívico.
Y estas propuestas que usted menciona, que de las que se están hablando, diálogos y demás, y ese interés de que se pueda cambiar un tanto a través de la formación y demás, ¿solo está en propuesta? ¿Hay acciones ya visibles, iniciativas reales que pueda usted citar que se estén haciendo o que conozca para mejorar un poco este comportamiento violento que está teniendo la sociedad? Y San Francisco de Macorís llama la atención que hay niveles de comportamiento violento muy elevados. Sí, sí hay acciones desde las distintas instituciones. Dentro de algunos ejemplos podemos destacar el caso de DGCET, que ha estado trayendo varias campañas, inclusive haciendo acopio de personas del deporte que llaman mucho la atención a la juventud y de distintos prospectos y personas, ¿verdad?, que enlazan y conectan con la juventud en busca de que la juventud pues pueda escuchar ese consejo y pueda unirse al mismo. Destacando desde la provincia de Duarte, nosotros pues a la sazón de observar que en el año 2025, cuando hicimos la medición con respecto al tipo penal del homicidio, que es el tipo penal por excelencia que medimos a nivel internacional cuando hablamos del índice de criminalidad, entonces observábamos que la escalada que tuvimos del universo de homicidios, el 98% estuvo relacionado a conflictividad social. Entonces, esto nos lleva obviamente a poder desarrollar una dinámica relacionada en ese sentido. En ese orden, en el mes de enero sostuvimos una reunión con todos los ministerios que se llama, de hecho tenemos un equipo de charlas preventivas y es un tema que nosotros estamos proyectando expandir a que sea conocido, porque en la sociedad actual que la información corre tan rápido, lo que no se ve, no se hizo, que es lo que entiende la ciudadanía. Es lo que entienden. De hecho, déjeme decirle que desde el mes de febrero que iniciamos los proyectos de las charlas en el que interviene el Consejo Nacional de Drogas, el Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes del Ayuntamiento, el Departamento de Trabajo con el tema de los menores que ahora tenemos en situación de calle, que era un tema atípico en San Francisco de Macorís, por el mismo tema de que nosotros, ¿verdad? Pues por el nivel de producción que tenemos, no teníamos tanto nivel de circunstancias de personas en condiciones de mendicidad, como puede ocurrir en otros puntos del país, dígase el Gran Santo Domingo, Santiago, que tiene una población distinta. También con CONANI, también ha estado el Ministerio de la Mujer muy activo, el Ministerio de Educación, Deportes, o sea, todos los espacios han estado creando cada uno distintas charlas y campañas que se estuvieron desarrollando no solamente en sectores vulnerables, sino también en centros educativos. Y ya a la fecha llevan más de 300 charlas realizadas en toda la provincia de Duarte. En una reunión reciente que sostuvimos decíamos, entonces ahora tenemos que crear una forma de que estas charlas, aunque ya fueron dadas, podamos innovar y entonces pensamos hacer algo más macro, a que puedan ser visibilizadas de una manera más activa. Por lo que le decía, lo que no se ve, la gente no tal vez no se dé cuenta porque es una parte de la población obviamente que la va recibiendo, pero sí, nosotros agradecemos de verdad toda la oportunidad que nos han dado desde nuestro espacio en la provincia de Duarte de poder trabajar con todas las instituciones en conjunto y nosotros también poder trabajar un proyecto país, ¿verdad? Desde nuestro pequeño espacio en otras áreas más grandes. En nuestro estado en miniatura. En nuestro estado en miniatura, desde otros espacios que nos permitan pues lograr la mejora ciudadana. Recuerden que los trabajos que tienen que ver con ciudadanía no son temas que se midan isofacto, son temas que se van trabajando y tiene que pasar un tiempo para que se pueda ver ese resultado interactivo. Algunas de las propuestas, por ejemplo, que hacía la señora procuradora en el día de ayer a propósito de que teníamos la fuerza de tarea, es precisamente relacionado a nuevos proyectos que se deben de viabilizar desde el Ministerio de la Mujer por el propio tema de los feminicidios y otros trabajos que se pueden realizar desde otra perspectiva. Por ejemplo, mencionábamos que tal vez nos tomamos mucho tiempo educando a las mujeres en empoderamiento y en muchas cosas y tal vez le quitamos, si el maestro sabe de esto, menos tiempo a los hombres para la masculinidad positiva. De que también ambos sexos podamos saber que podemos coexistir
y podemos seguir avanzando juntos y tal vez dejar atrás ciertos paradigmas que tenemos todos en la cabeza. Bueno, Antes de continuar, Sí. yo quiero recordarle a los amigos televidentes que estamos conversando con Esmaili Rodríguez, procuradora fiscal titular de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, egresada de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, Así Recinto San Francisco. Diga que hija suya, a usted no ¿Cómo? le gusta, yo soy hija suya, estudiante No, suya eterna. Yo lo sé, Yerjan. yo lo sé. Bueno, y adelante, señor caballero. distinguido. Magistrada, usted ha hablado Corbata verde, buen color sobre ese. la violencia social y cuando investigamos ligeramente sobre este tema, encontramos que, por ejemplo, el sociólogo noruego Johan Galton establece lo que es la pirámide de la violencia y habla de la violencia cultural y la violencia estructural que luego genera la violencia directa, que es la punta del iceberg. Y la violencia estructural precisamente viene ejercida por las instituciones, por el Estado, ¿verdad? Básicamente. Dentro de esa violencia estructural hemos visto algunos aspectos que imagino que ya son de su conocimiento, una violencia que ejerce el Ministerio Público, precisamente en contra de los ciudadanos, y un elemento de ellos es el archivo provisional, que es un tema que nosotros hemos investigado a profundidad y que hemos atacado. Y de hecho, que antes era indefinido, mediante una acción que llevamos ante el Tribunal Constitucional, logramos fijarlo en 4 años como plazo máximo, y luego a través de una modificación a 2 años. Se redujo a 2. Pero cuando nosotros seguimos estudiando el tema, vemos que a un ciudadano se le imputa un hecho, luego no hay las pruebas para acusarlo o para determinar que el hecho realmente ocurrió, y entonces el Ministerio Público se despacha con un archivo provisional. ¿No le parece a usted que eso es violencia en contra del ciudadano cuando la ley del Ministerio Público establece que el Ministerio Público tiene que estar presto para presentar pruebas a cargo y a descargo y representar a la sociedad? Mi querido Yerjan, usted me ha hecho recordar algo que yo dije creo que hace como 18 años, cuidado si un chismá, en un Ok. programa que estuve. ¿Ustedes saben de quién? En El Poder de la Información, Sí, sí. que fui a hablar sobre la violencia. Y a propósito de la entrada, Wilson con Gómez. respecto, sí, con mi queridísimo Wilson, Sí. y le voy a decir algo. A propósito de la violencia. Y es que se dice que en principio fue violencia. ¿Qué quiere decir que en principio fue violencia? Inmediatamente empiezan a coexistir ciudadanos. Todo lo que limita derechos puede ser interpretado como un sinónimo de violencia. Pero también dijo Benito Juárez que que el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, yo entiendo que usted se acerca más a mí dentro del ámbito que yo considero que no es el adecuado, yo puedo hablar de violencia. Y para usted simplemente constituye un derecho, la aproximación. Lo que le quiero abordar en resumidas cuentas para que podamos entrar a lo del el archivo, es que el freno y contrapeso, el sistema de freno y contrapeso constitucional son dinámicas que se consideran violencia porque siempre limitan derechos de otras personas, pero son los que demandan la vida en sociedad, porque la vida en sociedad siempre va a demandar limitación de derechos. Nosotros no podemos hacer todo lo que queremos. Desde que iniciamos en el ámbito, si nos vamos al ámbito moral, todos nos levantamos en la mañana y ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar con qué nos vamos a vestir. ¿Pero qué es la vestimenta? Es un código moral de que usted a la calle no puede salir desnudo. Y en principio eso era un tema moral. Luego en la ley entró como qué, como exhibicionismo, si usted ve, o sea, las leyes al final vienen con respecto a un ámbito moral de limitación para poder vivir en sociedad. En lo que respecta a las medidas de coerción, entonces no puedo dejar de decirle. Entonces el Estado, para poder administrar la ciudadanía, ejerce límites. Para poder ejercer el límite, entonces eso es lo que en muchas ocasiones se interpreta como violencia si el ciudadano no desea tener límites en su accionar. Pero los límites para la vida en sociedad siempre van a ser necesarios y nos van a ser exigidos. En cuanto al ámbito del archivo, esa es una dinámica procesal propia de actos conclusivos, porque las medidas de coerción, y usted muy bien lo sabe, pero para todos ustedes aquí lo saben, pero para el público, ¿no? Para el público,
las medidas de coerción que en muchas ocasiones para nuestro país o para nuestros ciudadanos ya constituye una sanción, no lo es. Nosotros vemos a cada rato en los periódicos que cuando dicen, mató a B y le pusieron 3 meses y la gente dice, ¿y qué es eso, 3 meses? No, pero ¿cómo es posible? Sería bueno no, orientar. Es que si el tema de poder informar adecuadamente, pues es explicarle también a la ciudadanía que las medidas lo que permiten es abrir una investigación, porque las investigaciones no pueden desarrollarse ni en 1 hora, ni en 2 horas, ni en 20 minutos, ni en 24 horas, ni en 48 horas. Pero nuestra ley tiene 48 horas para presentar a la justicia a una persona. Entonces, el Ministerio Público, dentro del ámbito de la responsabilidad, levanta la cintila probatoria, que es una parte, lleva medida a la persona para iniciar la investigación con la calificación que pueda ajustar hasta el momento en el que se encuentra en la investigación. Y es ahí donde el juez determina qué tipo de medida, porque también el ciudadano piensa que si no le ponen prisión y le ponen garantía o le ponen visita, no le pusieron medida. Exacto. Y estas también son medidas, el código tiene 7 medidas. Sí. Entonces, la realidad es que la medida es una posibilidad de apertura de una investigación. Si el Ministerio Público, dentro del ámbito de la investigación, pues no ha logrado reunir la carga probatoria con respecto a ese caso, puede auxiliarse de la figura del archivo, que es lo que ha dicho la norma, y si la ha completado, entonces presentará su acusación, o en este momento, que también está muy en boga, lograr salidas alternas para pues darle una nueva oportunidad al ciudadano ante los hechos que se presenten. Bueno, ayer Vimos el ejemplo de Juan de Franco. Así es que, por ejemplo, ya el tribunal ha tomado una decisión completa. No sé si el maestro recuerda cuántos casos hemos tenido aquí. Yo creo que en San Francisco yo llegué a tener un caso solamente de perdón judicial. Es un poco atípico que se dé esta figura, pero siempre está en valor de los jueces finalmente poder hacer su evaluación. Y el Ministerio Público ha ido desarrollando en los últimos tiempos una tendencia hacia los acuerdos, porque el sistema está muy cargado y eso crea una situación. Finalmente, sería importante, ¿verdad? Amado, Sí. aprovechar su visita, que es fundamentalmente Haciendo señas. lo que queremos saber como medio, como sociedad, la situación que ha generado protestas, conmoción en San Francisco de Macorís, en qué punto se encuentran las Tú dices acciones lo del del ministerio, niño. lo del niño Ok. que fue pues golpeado por un agente. Igual nosotros, como siempre hacemos, esta ha sido una dinámica de nuestra gestión. De hecho, si observan, nosotros siempre hemos tratado y hacemos una gestión a puertas abiertas. Nosotros nos trasladamos directamente a los barrios, a los sectores, a tener contacto con la gente. Igual hacemos con los medios de comunicación, pero nosotros tenemos que tener la franja entre lo que es, como le comentaba a mi querido Yerjan, la parte del desarrollo de una investigación y la presentación, porque el Ministerio Público tiene una responsabilidad de presentar elementos de calidad que puedan llevar al traste con el conocimiento de una medida. En este caso en particular es un caso lamentable que se haya dado, sobre todo con una vida de un menor de edad. Como siempre hacemos, igual va a pasar en este caso, como pasa en todos los casos, que siempre nosotros pues aseguramos que como Ministerio Público daremos respuesta conforme la norma, lo que la norma establece, y el seguimiento a cualquier tipo de caso que demande una investigación en un momento determinado. Volvemos a reiterar que las protestas siempre son un tema constitucionalmente permitido y que sean pacíficas como se demanda, eso es parte de eso, es comprensible para las víctimas. Yo que soy muy enfocada al tema de las víctimas, uno sabe los sentimientos encontrados, más cuando son víctimas que no están acostumbradas a tener acceso al sistema de justicia, y pues nosotros siempre asegurar que como Ministerio Público levantamos las informaciones del lugar ante cualquier hecho, con protesta, sin protesta, y con la misma rapidez y dinámica, porque es para lo que hemos sido designados constitucionalmente aquí, para cumplir no solamente desde el ámbito del Ministerio Público, sino como ciudadana franco-macorizana que soy y que tanto amo mi querida provincia Se Duarte. configura Así ahí es. entonces la violencia Gra- estructural de un agente que representa al Estado en contra de un ciudadano indefenso, Bien. y entonces genera luego la violencia de la sociedad frente al sistema. Muy bien. Complicada la Eh, cosa. Magistrada, nosotros realmente nos quedamos cortos Por porque eso estas está bien que entrevistas prendieran son el pueblo pequeñas,
Pero podemos hacer el acuerdo para la próxima semana. Que, Sí, o la semana porque quedé próxima, con- porque yo sé que quedé tú tienes con muchas cosas. ansias de socializar la parte que en el administrar de procesos, las estadísticas y cómo andamos Bien. por aquí, que yo sé que usted la maneja muy bien. Yo Muy bien. creo que ese debe ser el próximo programa. Cómo no, Con Dios muchas delante. gracias a la magistrada Smiley Rodríguez por estar con nosotros y gracias a ustedes por mantenerse ahí escuchando, viendo esta interesantísima entrevista. Muy buenos días y gracias por venir. Un placer, como siempre, tenerte. Gracias a Bueno. todos. Siempre. Gracias.